Ella es sobreviviente y mutante de la galaxia de Gutenberg. Toma café y luego existe. Desde su comarca saluda a todos los integrantes de su pajarera, que luego se convirtió en X. Es irresistible a un café con Palandino. Sean bienvenidos a Un Café con Quique Voz. Reconocida periodista tachirense, profesora de la Ilustre Universidad de los Andes, directora de nuestro diario La Nación. Saluda a la gente desde un rincón donde se encuentre y también se hace irresistible si le sirves una buena taza de café. Salud, profe. Salud. Bienvenida a Un Café con Quique Voz. Gracias, Quique. De verdad que muy bonitas las tazas. Muy bonito el ambiente del programa, lo felicito, el formato, ya hablábamos fuera de cámaras y de micrófono, el formato de YouTube, yo pienso que mucha gente dice, no, yo todavía no sé usarlo, no creo que cada día más la televisión, las emisoras tienen que ir al streaming. Ya estamos metidos en el YouTube, profe. Salud, disfrútese de su café. Gracias. Desde un rincón. Dígalo como usted lo escribe. Desde un rincón del Táchira, un cafecito, además que muy importante. Tomo café, luego existo. Literal. Bueno, bienvenida, profesora Omaira Labrador, profesora de nuestra Universidad de los Andes, como lo dije en la introducción. Muy reconocida. Y quiero decirle algo, aprovechar estas pantallas y que aceptó nuestra invitación. Usted es una referente para nuestro estado Táchira, a todos los que de alguna u otra manera desde las distintas corrientes ejercen o desarrollan en el campo de la comunicación. Es un ejemplo a seguir por su trabajo, por su honorabilidad y por decir la verdad. Gracias, Quique. Bueno, de verdad que me complace mucho, me siento halagada y honrada con esas palabras, porque al final es lo que tenemos los periodistas. El valor que nosotros tenemos, el patrimonio que tiene un periodista, es la credibilidad. O sea, que la gente crea en uno, que la gente cuando usted escribe algo diga, si ella lo dice, es así. Y bueno, aunque a veces nos equivocamos por la premura, pero siempre hemos como trabajado en ese norte, ¿no? Desde que yo me inicié en la carrera. Y bueno, muchas gracias. ¿Cómo fueron sus inicios, profe? Pues mis inicios fueron, yo he tenido una vida muy, como se dice, muy normal y muy cíclica. Yo estudié en Rafael Alves de Táriba, luego Liceo Luis López Méndez. Toda mi educación ha sido pública y de verdad yo siempre la he alabado porque bueno, aquí estoy, 5 años en la universidad, época de pasantía. Y bueno, aquí no habían tantos medios como ahora, ni nativos, eran los medios tradicionales, La Nación, Diario Pueblo, no existía TRT, Ecos del Torbe, que las emisoras tenían sus buenos noticieros, Ecos del Torbe, recuerdo que era Radio Mundial, que siempre ha tenido departamento de prensa, la cultural, que se hacía en los gobiernos de ADE y COPEI, que se alternaban, y había un San Sebastián, y la gente iba, pero a mí nunca, de verdad, la radio la he venido conociendo o ejecutando, es ya bastante grandecita, hace pocos años desde La Nación, nunca quise tener programa, hice las pasantías pues en La Nación, porque yo siento que fui formada, no en mi generación, la segunda promoción fue formada para escribir, para impreso. O sea, nosotros era impreso, reportaje, el Nacional era el que marcaba la pauta, claro. Entonces, bueno, uno quería ser como esos grandes periodistas que leían Nacional y Universal en el tiempo de Bogotá. Y hice mis pasantías, luego me fui quedando de pasante, pospasante, término tanto polémico a veces con los gremios,
Me gradué, me fui quedando, pasé un interín de la Nación en los Andes, luego regresé y pues he ocupado todo. Por eso hay una amiga, Lorena Ray, que ella desde una vez que me hicieron una entrevista en todas partes, ella que tiene la oportunidad porque también es colega profesora, siempre lo dice, el título de pasante a directora. Prácticamente ocupé pasante. Todos los cargos, ¿no? Fui muchos años reportera de política, periodista de política, esa fue mi fuente, vamos a decir, en los años que más duré, con la colega Sebastiana. Ok. Trabajábamos ahí, éramos las primeras generaciones. También hacía trabajos especiales y luego pasé a jefatura de información, luego jefatura de redacción y bueno, desde hace 8 o 9 años la dirección de Diario La Nación. ¿Cómo fue surgiendo esa idea de estudiar periodismo? ¿En qué momento llegó esa decisión? Pues de verdad que fue como una decisión espontánea, además que estaban abriendo la carrera, por lo general en aulas ingeniería siempre la descarté, no sé ni por qué, medicina que en ese momento era más fácil entrar y tenía amigas que iban a estudiar medicina, nunca se me ocurrió. Estaban abriendo la carrera de comunicación, a mí me gustaba leer muchísimo. De hecho, cuando estudiaba en bachillerato, hasta me gané un premio, un honor en la biblioteca pública, porque yo llevaba muchísimos libros, la literatura. Me gustaba mucho y me gustaba también así, como indagar, como conocer las cosas, pero no en el mundo periodístico, en el mundo real y sencillo de uno. Abrieron la carrera de comunicación. Recuerdo que fui a hablar con el profesor Ramón, que él era el que la estaba fundando, pero a su vez era el presidente del Colegio Nacional de Periodistas aquí, el secretario, para que me explicara, y él me explicó en qué se trataba. Yo leía, bueno, comunicación no es solamente el periodismo, la comunicación es muy amplia y eso más lo estamos viendo ahora. Y estudié y bueno, me fue bien, yo duré mis 5 años, nunca repetí ni nada, salí bien en mi tesis. Y bueno, y seguí ejerciendo y cada vez más apasionada y cada vez más me gustaba política. Así un poco como usted ve los tweets, así cubría yo política. O sea, me gusta, del periodismo siempre me ha gustado, y esto es una frase de José Saramago, que él decía que los periodistas deberíamos ser como ir a un teatro, pero no ir de espectadores, sino estar en la parte de atrás del teatro, porque detrás del teatro usted ve las cortinas rotas, ve la telaraña, ve el polvo. Entonces esa es como mi filosofía del periodismo, siempre mirar lo que está detrás, sin dejar de escribir lo que la gente, para lo que lo llaman a una rueda de prensa. Pero yo siempre pienso, y así se lo digo a los alumnos y a las nuevas generaciones que van al diario, describir las cosas, describir sin calificar, porque eso sí me enseñaron y eso yo jamás califico. Entonces me gustaba mucho esa parte y me gusta del periodismo. Siempre que había una reunión, entonces detrás, de ejemplo, de Acción Democrática, todos salían contentos a dar, pero uno se enteraba, porque para eso debemos investigar, que detrás de esa carita, bueno, hubo casi golpes, todas esas cosas a mí me gustaba describirlas. Bueno, y eran los momentos estelares de la prensa escrita. ¿Cómo fue ese proceso de formación? Porque qué bonito que esté en la palestra impartiendo instrucción, compartiendo conocimiento, sí. Y ahora recordando esos momentos de formación que son totalmente distintos a los de ahora. Pues. Totalmente, nosotros pues teníamos que leer mucho, escribir mucho, el ya cuarto le digo. Oscuro, claro, la fotografía era un cuarto oscuro, revelar. No, ahora yo les digo, a los muchachos ellos se ríen porque por lo menos cada vez la generación es más multimedia. Claro. Y este año tengo unos alumnos que yo les digo, ustedes son los multimedia. Entonces varios se ríen porque bueno, pues nacieron un poquito, pero un poquito. Le digo yo, ustedes no se imaginan la vida sin un celular, no se imaginan la vida con un teléfono de disco. Exacto, pero era de uno, pero era igualito. O sea, al final la función del periodismo, y ayer se los decía en clase, al final la función del periodismo es una sola. Independientemente de las plataformas, la función del periodista es decir la verdad, en el pasado y en el presente, en Venezuela y en cualquier parte. Entonces yo les decía, también hay otra frase de Tomás Eloy, un escritor, que él decía, hablando del periodismo, que es como el escultor. El escultor es escultor independientemente de la piedra que esculpa. Él siempre va a hacer una talla.
Los periodistas, independientemente de dónde lo publiquemos, cómo lo publiquemos, puede ser ahora, lo podemos publicar por WhatsApp, por X, por TikTok, por los medios, por las plataformas de streaming, por YouTube, pero siempre nuestra misión es decir la verdad y mostrar esta otra carita, saberla mostrar. Sí, claro. Que siempre hay cara y anverso, todo tiene dos caras. Eso pienso yo, para mí esa fue mi filosofía cuando era reportera y es un poco o mucho lo que también trato de hacer y hago en La Nación, en las medidas de las posibilidades, porque recordemos que los medios impresos para nadie es una mentira, que en Venezuela solamente quedan 12, 13, entre esos está Diario La Nación, que no tiene el auge, tiene la marca, pero no tiene el impreso, la gente ya cada vez lee menos impreso. Sí, o sea, yo le hago a los alumnos, ¿quiénes informan aquí? ¿Qué leen? Alguien cuando me habla del impreso de La Nación es porque el abuelo lo compraba, ni siquiera el papá, lo abuelo. No, esa generación ya no. No. Yo soy papá y lo compro. Exacto, es el abuelo, pero a lo mejor su papá sí. De repente sí. Ajá. Y la grita llegaba a un kiosco. Sí, sí. Era como el café. Había que apartarlo. Había que meterse en una lista porque llegaba casi contado. Yo iba, por ejemplo, para esos pueblos a hacer trabajos periodísticos y al otro día, bueno, yo no podía estar si no tenía La Nación, además a ver qué salió y qué me salía a mí. Tenía que apartarlo y llegaba casi a mediodía a veces. En Pregonero, recuerdo. Cada rato, señor, ¿ya llegó La Nación? No, no ha llegado. Profe, yo recuerdo, yo fui operador de radio en el año 1991-92, Radio Altula 820 AM, y nos llegaba, nosotros operadores, que recibíamos un cortesía del diario La Nación. Sí. Y todas las noticias, el pueblo se enteraba porque se leían. Es que recuerdo que había un gobernador que lo decía, La Nación es la Gaceta, lo que no sale en La Nación no ha sucedido. No está. Ahora, claro, tenemos eso por internet, las emisoras entonces hacen muchas noticias, comentan, viendo la página web y me imagino que ya también están pasando de la web al Instagram, ejemplo. Profe, ¿qué le marcó su proceso de formación? ¿Qué le llamaba la atención en esos años dorados de academia? Bueno, era ser una periodista como los grandes, escribir. También como leía esos grandes periodistas, no solamente de Venezuela, yo por lo menos los domingos compraba Nacional, Universal, Últimas Noticias y apartaba el tiempo que llegaba. Y para mí hacer un trabajo, en el buen sentido de la palabra, no que se copiara, pero yo leía una entrevista y yo decía, algún día quiero escribir una entrevista como esta, algún día quiero hacer un reportaje como este periodista. Bueno, eso era lo que uno quería, o quiero cubrir política como la leo en el Nacional, en el Universal, en el Tiempo de Bogotá. Eso era como lo que uno quería hacer, salir. Yo nunca me imaginé cuando estudié hacer otra cosa que fuera periodista. No, o sea, yo no me imaginaba. No, y de hecho, pues de alguna manera a mí me salían oportunidades, estaban las relaciones públicas, estaban las oficinas de prensa, eran pujantes, se ganaba muy bien, pero no, a mí me gustaba era el periodismo y la docencia. Pero yo no en ese momento, a mis inicios, yo no podía combinar porque, bueno, la ULA era un poco más cerrada en que uno no podía ingresar si no tenía posgrado, y está bien que lo hagan. Está bien, claro. Y por los horarios en los medios eran muy difíciles, estricto, ¿no? Eran casi que 7 días sobre 7, uno podía salir a las 8, no como ahorita. Yo a veces le digo, ustedes no crean que antes ahorita es así, y hay hasta más esclavitud por las redes sociales, pero lo puedo hacer de cualquier parte. Sí, claro. Yo puedo estar aquí, puedo estar mandando, puedo estar revisando. Antes no era la permanencia, eran otros tiempos. Profe, en ese momento, ¿quién era su referente en el periodismo? Por ejemplo, a mí me gustaba como escribía Roberto Justi, que murió hace poco, periodista de Mérida para mí, y tachirense. Era Milagro Socorro, había Fuentes, una que escribía con mucho humor en el Nacional. Eran muy buenos, o sea, eran muchos los periodistas para mí referentes del impreso. Yo la televisión y la radio no. O sea, habían buenos ejemplos. Ana Bacarela siempre me pareció excelente periodista en Radio Caracas y lo demuestra que lo sigue siendo actualmente comunicadora. Pero en el impreso habían varios, los que en el Nacional escribían los mejores periodistas y uno siempre los tenía de referente. Profe, ya hoy con su experiencia,
con su formación, ¿cuál es la esencia del periodismo? Un poco lo que le venía diciendo, creo que el periodismo, y lo digo mucho, lo digo en charlas a los alumnos, cuando dicen que, ay, ¿para qué estudia periodismo? Y ahorita usted va y no caben los alumnos en las aulas, hay muchísimos. Hicimos una bienvenida el martes y bueno, estaba el auditorio, el salón de ocio full, eso es muy bonito. Yo pienso que el periodismo está más vigente que nunca. O sea, yo no puedo decir que no, porque los influencers nos quitan el trabajo. No, los influencers hacen su trabajo de marketing, de promocionarse ellos, pero alguien tiene que interpretar la realidad, porque para eso también somos los periodistas, y no me canso de decirlo, periodistas no somos secretarios. Y no es que esté en contra de los secretarios, muy bien que lo sea, pero los periodistas estamos hechos, y así lo dicen los autores, para interpretar la realidad, para darle a las masas a las que no, ahora tenemos audiencias fragmentadas, para darle a la audiencia que tengamos información de calidad, que vean las varias partes, que se analice, que se interprete, para que la gente tome sus decisiones, o crea o no crea, pero hay que dar todo eso. En concepto, ¿qué es un periodista? Un periodista es un profesional que se dedica, y voy a decir aquí un concepto que no es mío, es Lorenzo Gómez, en Formación del Periodista, es alguien que se dedica a escribir, a escribir el presente social, la realidad, y puede hacer también investigación, pero en este caso estamos hablando del diarismo, la realidad, y a decir la verdad, a interpretarla para que las personas, la audiencia en estos momentos, más que lectores, ya no somos lectores porque ahora somos lectores, radioescuchas, audiencia, somos audiencia porque además opinamos, para que esas personas, para que la audiencia sepa lo que está sucediendo y tome las decisiones de acuerdo a esa interpretación. Y en base a ese concepto, ¿cómo desarrollar esa profesión del periodista en Venezuela? Hay formas. Creo que entiendo esto también, se logra con la experiencia, con la pericia. Sí se pueden decir muchas cosas, sí se pueden hacer. Lo que yo no debo, jamás lo he hecho, jamás lo hice mientras fui reportera, que escribía todos los días una página en Diario La Nación, calificar. Yo no puedo decir, este salón no me gusta, porque es color verde, ese verde es horrible, me gusta, no, yo puedo describir el salón, lo puedo decir, la gente tome su interpretación, es bonito, porque, y además es subjetivo, y en esta sociedad no tenemos, todo no es blanco y todo no es negro, y los periodistas tenemos que andar pues buscando la verdad entre lo blanco y entre lo negro, porque no todo lo negro es malo y no todo lo blanco es bueno. Ya periodista en ejercicio, ¿cuándo decide y por qué le motivó ser docente? Siempre, a mí creo que, bueno, de verdad, si no hubiese estudiado comunicación, hubiese estudiado docencia, porque esa era una carrera además muy buena. Muy bonita. Era bonita, es muy buena. Y siempre me gustaba porque siento que se adaptan. Bueno, nosotros somos capacitados, licenciados en comunicación. Y siempre quise, o sea, yo decía, yo quiero dar clase, me gusta la docencia, ya le digo, hubiese sido la mejor maestra, estuviera ya jubilada, etcétera, pero lo cual no me alegra, estuviera mis tareas dirigidas a lo mejor, pero di clase primero, ya le digo, la ULA era un poquito más cerrado, por mi horario yo no podía hacer posgrado, yo entonces ingresé al IU, daba comunicación y metodología, di varias materias, lo demás agradezco ese paso, son 10 años que estuve allá, era medio tiempo, era contratada, ya yo era jefe, me quedaba más tiempo, porque antes no, antes yo pudiera llegar a las 7 de la mañana y irme a las 10 de la noche o a las 8 de la noche, eran otros momentos de la profesión. Después hice una especialización en aula de periodismo en medios digitales. Perfecto. Y bueno, entonces me di cuenta que ya reunía requisitos, tenía más, tuve la oportunidad también de ser becaria de un importante programa en Estados Unidos
Y fui llenando y yo dije, pero como eso es por un baremo, Sí. yo dije, bueno, primero tengo las ganas que yo quería ser profesora, quería enseñar. Creo que tenía mucho que decir y tengo todavía mucho que decir porque lo que dicen los libros de periodismo lo he vivido yo. O sea, ahí hablan tal entrevista de personalidad. Ajá. Entonces ahí hace casos hipotéticos. Y yo, bueno, porque cuando yo entrevisté a Chávez, tal cosa, porque cuando yo entrevisté, o sea, entonces yo tenía el ejemplo, me faltaba, por supuesto, un basamento más actualizado, intelectual, más actualizado, porque, bueno, yo tenía muchos años de haber estudiado y lo logré con la especialización. Y fíjense que yo que vengo de impreso de Gutenberg, me especialicé en nuevos medios, en nuevas tendencias y un poco esa es la materia que últimamente estoy dando en la ULA. Y me ha gustado mucho la experiencia, de verdad que la ULA, los que estudiamos en la ULA, terminamos queriéndola mucho todos, estemos o no estemos de profesores, ¿no? Sí, claro. Uno se va de la ULA, pero siempre tiene, porque es muy bonito el ambiente, cuando nosotros estudiamos, bueno, el hecho de ser las primeras promociones de comunicación, fundadores, los profesores, o sea, como que nunca nos fuimos. Entonces, para mí fue de verdad, además concursé, a mí no me regalaron nada. O sea, como la gente a veces cree, no, porque allá es concurso y allá es concurso de oposición y concurso con otra persona y si reúno las credenciales, entonces fue cuando yo le digo, no, pues ya la tengo. Cuando no la tuve... Por eso hay que tener estudio de cuarto nivel. Sí, hay que tenerlo y hay que presentar pruebas escritas. Entonces concursé y quedé y luego concursé de oposición y bueno, también quedé, pero de verdad le digo, me preparé. Yo duré meses estudiando para el concurso de oposición. Profe, ¿cómo se forma el periodista de hoy? Sé que tiene una estructura que el periodista es el mismo el de hoy y el de su época cuando estudió, pero adaptado a los nuevos tiempos, tanto en lo social, el tema país, tanto en lo digital, estamos arropados por las múltiples plataformas digitales y adaptado a los nuevos tiempos, porque pareciera que los chavos vienen de esa era más digital y el que tiene que actualizarse es el profesor. Sí, eso suele pasar en parte, o sea, los muchachos tienen mucha facilidad para la parte instrumental, para la parte de las redes sociales, y además para otra parte que en mi época era muy difícil, o sea, yo salir en cámara, jamás, o sea, yo soy impreso y yo escribo y jamás ahora usted le dice a ellos, agarran su micrófono y hacen su reporte, pero se aprenden técnicas, porque no es lo mismo una entrevista con rigor periodístico que estar aquí, mire, tomándose las fotos con sus amigos en un selfie. Eso lo aprenden en aula. Claro. Aprenden también a manejar profesionalmente eso que ellos ya saben. O sea, ellos instrumentalmente le hacen un reel, le hacen un TikTok, pero eso lo tienen que llevar a la profesionalización, a cómo poder informar, cómo tener incluso sus cuentas informativas, y es muy bonito porque a veces lo vemos a través de las redes sociales. Entonces ya pasar del hobby, de esto de la juventud, de que yo manejo, de que yo hago el TikTok, a profesionalizarlo. Y mire que hay tremendos periodistas de otros países que informan a través de TikTok. Y son novedosos, tienen economía. Entonces, yo estaba buscando de economía y bueno, me quedé sorprendida con todas las novedades que hay. Entonces, eso lo aprenden, porque además es muy importante que aparte de esta parte instrumental, sepan las teorías, que yo le digo, porque eso es lo que da la universidad. La universidad no forma el pensamiento, no es lo mismo que usted pase por la universidad a no pasar. No estoy diciendo que sea menos persona, no, es la misma persona, pero yo siento que el paso por la universidad le da a usted un bagaje, le da a usted, verá si lo continúa o no, una posición ante el mundo, una mirada crítica. Eso hay que enseñarlo en la universidad y eso es lo que en parte tratamos de lograr. En pocas palabras, ¿qué tanta experiencia, qué tanto te ha marcado la vida de la profesora Omaira Labrador, el Diario de la Nación, y ser hoy la directora de una marca que ha llegado a los rincones más inhóspitos de nuestro estado Táchira y más allá, porque
sabía que ha salido de las fronteras de nuestro estado. Y cómo mantener, yo que he tenido la oportunidad de estar en las instalaciones, un monstruo de 1000 cabezas por todo el personal, por la maquinaria que todavía imprimen. ¿Qué significado tiene para la profesora Omaira el Diario La Nación? Bueno, yo pienso que me ha marcado toda la vida, ¿no? Y yo a veces he hecho broma, porque donde yo voy soy Omaira Labrador de Diario La Nación. Incluso mis opiniones, y a veces usted que comenzó leyendo mis X, yo no escribo todo lo que quisiera porque pienso que pueden involucrar al periódico. Claro, entonces, porque es la profesora Omaira. Claro, y es Diario La Nación. Es más, yo digo, yo me voy de aquí, estoy segura que voy a ser Omaira Labrador, la es de Diario La Nación. O sea, esa marca es imborrable. Es imborrable, y aunque ahora, vamos a decir, el diario impreso, ahora también mucha gente me conoce por X. Yo a veces voy en la calle y la gente, mira, no, usted es la de X. Porque bueno, como empleo un poco el humor, la gente se ríe, y a veces voy de compra, usted es la Omaira Labrador, la de X. Entonces, o la de Twitter, más que todo. Sí. Y yo le digo, sí. Entonces pienso que ha marcado mi vida porque, bueno, mi vida se formó alrededor de Diario La Nación. O sea, mi vida ha sido muy profesional en ese sentido. O sea, mi fecha, yo dejaba de hacer cosas en la casa porque tenía que trabajar. Además que no voy a decir mentiras, soy demasiado responsable, demasiado puntual. Hoy llegué un poquito tarde, me perdí. Entonces mi vida la ha marcado mi vida profesional. Y en la ULA, pues es la otra casa. En la ULA tengo 10 años, pero en la docencia, por lo que le digo, ya tengo más de 20. La ULA pues es mi segunda casa y mi segunda casa laboral, y me gusta demasiado. Y además allá hay mucha gente amiga, gente que he conocido en la labor profesional, gente que incluso tengo profesores que todavía dan clase, que daban en mi época. Wow. Empezaron muy jóvenes, tengo que decirlo. Ayer estaba el profe Eli Caicedo y él estaba hablando un poco de cómo comenzó, y yo digo, sí, él daba clase cuando yo estaba, quiere decir que era muy joven, porque él es una persona joven aún. Profe, los desafíos que ha tenido que enfrentar para continuar con el tema del Diario La Nación, la pandemia, cierres de medios de comunicación. Sé que en algún momento estuvo al frente de una situación bastante incómoda, de algunas fotos, un reportaje que hizo que incomodó en una situación. ¿Cómo ir llevando en el tiempo y lidiando con todo esto? Sí, bueno, da la casualidad, cuando yo llegué, yo precedí al licenciado Germán Caría, un periodista, ya murió, de la vieja guardia, un profesor, y a quien pues le debo muchos aprendizajes en esto del diarismo. Como a los 3 meses comenzó una crisis de papel. O sea, a mí me ha tocado gerenciar informativamente, porque es eso lo que hago, la materia informativa, en momentos difíciles porque los medios en Venezuela han vivido mucho trastocamiento. El impreso, ya le digo, somos uno de los últimos mohicanos que quedamos, y el último mohicano que queda aquí, aparte de Diario Católico. Entonces no ha sido fácil. La pandemia vino a completar todo, que fue la falta de sencillo, la falta de papel. Todo eso ha venido menguando los medios, y en este especial a los impresos. Le digo, ningún impreso, no es que sea un problema La Nación, es un problema en el plano nacional. Sí, todos claro. Están en esa situación. Vino la pandemia, cambió los horarios, cambió la forma de trabajar. Antes era imposible que un periodista de impreso no fuera al diario, eso no se concebía. Ahora nos pasan por WhatsApp, era imposible, tenía que estar ahí, todos teníamos que estar. Bueno, usted ha estado en el diario y ve que a veces estamos 3 personas, sí, que somos los que necesitan estar, porque no se puede sustituir ahí para el impreso. De resto, hoy por lo menos no hay impreso, si no yo estuviera hasta ahora en el Diario La Nación. Pero cuando hay, debemos ir un mínimo personal. Pero sí han sido muchos cambios que no son fáciles, a veces asimilarlo, a veces no está. Yo a veces he hecho broma de ya me volví vieja, pero digo, bueno, el tiempo pasado. Y no quiero ser así, porque yo creo que cada tiempo tiene cosas positivas y cosas negativas en la misma profesión. Hay gente que dice, las nuevas generaciones, no, las nuevas generaciones son muy creativas, tienen otras expectativas. Las nuevas generaciones no quieren trabajar en las empresas, ahora quieren tener sus propios
emprendimiento. Su propio emprendimiento Desarrollar comunicacional. Sí, claro. Y bueno, y les doy la razón y los felicito, pero mi época fue otra época, donde había unas empresas constituidas, formales. Entonces yo también a veces digo, esto no es bueno porque ellos han nacido profesionalmente en una época en pandemia, donde no hay horario, donde no están supervisados, y si van a otro país y llegan a una normalidad, eso les va a pegar. Claro. Porque cuando les digan de 8 a 12 y de 2 a 6, un momentico, pero yo aquí entro, salgo, voy un día, no voy. O sea, eso también tiene su lado negativo. Profe, ¿cómo fue su proceso de mutación de escribir, de la pluma, la mecanografía con la máquina, al proceso digital? Porque ahora toda una tuitera, luego toda una X, saludos desde X. Bueno. Y entonces, ¿cómo fue ese proceso de Ese adaptación? proceso tuvo mucho que ver, fue en el 2008, ya le dije que yo tuve la oportunidad de una beca en Estados Unidos, y precisamente era para periodistas, y estuvimos en muchas conferencias, fuimos a muchos medios, estaba comenzando la tecnología, recuerdo que Facebook era en ese momento así como esto, lo otro, y bueno, yo me di cuenta que allá todos los periodistas, todas las conferencias, todas las charlas iban a lo digital. Aquí no había nada, o sea, aquí lo digital había un PDF y nadie hablaba de eso, ¿no? Y yo recuerdo, que recuerdo que fui a una cena y una periodista me dice, Mayra, ¿ya te metiste a Twitter? Y yo no. Le digo, yo un día entré, pero a mí no me gustó, yo vi que en Bocaranda, o sea, yo veía las puras promociones de la gente, eso no, tiene que meterse, como usted, ella me dijo, como usted no va a meter, se va a quedar atrasada, y lo más cómico es que ella creo que nunca ni lo abrió ni nada, entonces yo me fui incorporando, dije, sí, bueno, voy a ver, de verdad, porque si ella me dice que me va a quedar, y me fui, no sé, y mucha gente se queda extrañado porque no es que tenga miles de seguidores, muchísimos, pero para que yo esté así como escondidita, que ya no soy cara visible de reportera, pues tengo seguidores que miren que me los he ganado, también detractores, ¿no? Pero me los he ganado con el sudor con el sudor del teclado. Y hay incluso gente que a veces me dice con suspicacia, oye, pero usted mire, que tenga cuidado, que usted escribe cosas y no la vemos metido en problemas. Le digo, sí, pero mire cómo yo escribo. Sí, mucho tacto. Nunca me encontrará una calificación. Y por eso, bueno, gente se me va. Y bueno, en las demás redes pues han venido, el diario se fue también, estudié el posgrado. Vino el momento ese, estamos en el posgrado, el diario también decidió que no se podía quedar en el aparato y bueno, también ha crecido, lamentablemente en este momento que estamos hablando tenemos la cuenta de Instagram con 476,000 seguidores que también son ganados con mucho trabajo, suspendida, pero nos fuimos quedando y bueno, también tenemos nuestra gran comunidad tuitera, nuestra gran comunidad en Facebook, que no se puede, la radio, y nos volvimos, pues si bien el impreso por supuesto está vigente, se sigue vendiendo cada 3 días, pero no los 7 días como antes, tenemos todas estas plataformas. Entonces esa parte que usted me dice nació de cuando fui a Estados Unidos y yo dije, por aquí va la cosa, y con amiga que me agarró y me dijo, ¿usted por qué no está en Twitter? Que no sé qué más, y ella nunca lo abrió, y bueno, fui creciendo, me fue gustando. Con las redes hay que bregar porque en las redes somos usuarios, no somos dueños. ¿Qué valores considera fundamentales en el ejercicio del periodismo? El valor de la verdad, por supuesto, el valor de la responsabilidad, el valor del respeto, porque yo puedo tener una posición política, ideológica, pero yo tengo que respetar a las demás personas si las estoy entrevistando. Yo no puedo ir con predisposición a entrevistar a alguien que no es de mi corriente. Yo cuando escribo me tengo que, depende del medio, pero como yo me refiero al medio donde trabajo y en el cual me he desenvuelto, que es un medio para todos, que es un medio que siempre ha estado abierto a todas las corrientes del pensamiento, así yo tengo que actuar y a veces uno no lo ve porque en este país estamos polarizados. Entonces yo no puedo ser que mi periodismo se vaya sola, porque entonces debo trabajar en un medio de esa forma. Si yo trabajo en X medio o de un bando, de un bando, pues es lógico que y así se lo digo a los alumnos, me dan mi gaceta editorial y me tengo que cumplir, claro. Pero yo soy más de la que creo en el respeto, en la verdad,
además también como en el diálogo, por decirlo, y el respeto y la verdad para mí van de la mano. Esos son para mí valores muy importantes que deben tener todos los jóvenes, desde jóvenes hasta viejos. Profe, ¿cómo llevar toda esa experiencia acumulada que a lo largo de los años ha llevado desde su presencia hasta ser hoy en día la directora del Diario La Nación al aula de clase, y cómo llevar la experiencia de los chavos del aula de clase al Diario La Nación? Bueno, en el aula de clase, como le digo, yo estoy hablando de lo que dicen los teóricos, de como ejemplo, cómo se debe hacer una buena entrevista o cómo hacer una crónica o casos de cómo se maneja una sala de redacción, y todo eso a lo mejor en medida más pequeña lo he vivido. Entonces a ellos les gusta mucho que uno hable con el ejemplo. Y que uno, o sea, que ellos ven, sí, mire, pero la profesora conoce por esto y por esto. Eso le gusta a los alumnos, pese a que ahora son digitales. ¿Y cómo llevamos? Pues hemos incorporado gente también nueva, van pasantes a Diario La Nación, y ellos nos alegra mucho porque si bien ellos nos aportan su sabiduría, porque la tienen, su creatividad, porque la tienen, claro, su manejo digital, porque la tienen, y a veces hasta nos enseñan también. O sea, yo aprendo de ellos también y ellos aprenden de uno. Entonces ellos van al periódico y van también de otras universidades. La otra universidad que hay aquí, que da Comunicación UBA, ahorita por lo menos tenemos como 4 pasantes de ellos, y les gusta mucho eso de la convergencia, de que seamos radio, prensa, y que pese a hacer prensa, no, eso es puro escrito, no, se dan cuenta que al final hay YouTube, exacto, y que hay Instagram y que hay radio. Ellos les gusta mucho eso y creo que aprenden y hacen sus buenas pasantías ahí porque cada vez llegan más. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta hoy en día la educación universitaria desde su punto de vista? Pues los desafíos que enfrenta es que siga existiendo el deseo de los jóvenes de estudiar y superarse y ser profesionales. Aquí en el 2008, 18, 19, 15, en aquellas épocas donde comenzó esa migración masiva, todavía la hay, pero en ese momento mucha gente se fue, no todo el mundo, pero sí salió mucha gente. También comenzó aquella frasecita de que aquí no vale la pena estudiar, porque el profesional gana muy poco. Eso es verdad, se gana muy poco, pero que sí vale la pena estudiar, sí. Y eso se ha venido revirtiendo. Yo he tenido alumnos... ¿Se ha aumentado la matrícula? Mucho. Se dieron cuenta, lo que tenían que darse cuenta, que si usted se va afuera es mejor ir con un título. Claro. Y que si usted no lleva... Exacto, usted no lo lleva, jamás lo va a tener porque usted va a trabajar allá. Entonces mucha gente, incluso yo tengo alumnos que se fueron de cuarto, yo les decía siempre, terminen la carrera y vaya, hagan sacrificio. No era fácil pedir cuando había que hacer cola para comprar la comida, para comprar una harina pan. Había alumnos que me decían, profe, en mi casa no hay más nada que harina pan, me tengo que ir. Yo, pero hago un esfuerzo, está en cuarto, está en quinto, y han buscado regresar, han pedido el reingreso. O sea, a eso se debe. Venir a terminar su carrera. Sí, o de donde estén, a ver si hay la posibilidad de estudiar alguna materia online, presentar su tesis, y varios la han presentado, porque se dieron cuenta que el título en Venezuela, el título de Venezuela es valorado, claro, en otras partes, y el título de la ULA, como todos lo sabemos, es muy bien visto, es muy bien valorado, porque hay mucha gente que ha dejado su nombre siendo profesional egresado a la ULA. ¿Qué hace falta incorporar en la carrera según los desafíos actuales? Lo digo porque sí, teníamos el cuarto oscuro donde había que duplicar los ácidos para sacar el retrato de aquella fotografía. Hoy en día estamos hablando de que voy a meterme en un curso para inscribirme para hacer inteligencia artificial. Sí, bueno, creo que sí hace falta, y eso es una deuda, ya lo hemos hablado varias veces en el departamento, y de actualizar los programas. Ya el cuarto oscuro no se utiliza, cada quien lleva su celular y Pipo da eso, pero sí hay que trabajar, y creo que todas las materias, con la inteligencia artificial, porque bueno, no la podemos negar, no la podemos obviar, y no podemos ser como aquel Underbomber de Oklahoma, estar contra la tecnología.
No, es algo que en todas partes está. Este mismo programa es un ejemplo de ello, fíjense, por YouTube. ¿Qué consejo le podemos dar a esos chamos, a esa juventud que está iniciando la carrera del periodismo en los momentos actuales? Mi consejo, y siempre se los doy, y sigue siendo el mismo consejo que creo que me dieron a mí, por aquello de que la labor del periodista no cambia, pero el comunicador tampoco. Si usted quiere ser un buen comunicador en cualquier ámbito, no le estoy diciendo que se vaya a escribir 20 cuartillas, pero puede ser por YouTube, por TikTok, tiene que cumplir dos requisitos básicos, aparte el instrumental que ya viene innato, porque pareciera que las nuevas generaciones nacen con un chip. Ya. Leer y escribir. Esas son dos cosas, porque el que sabe leer sabe escribir, y el que sabe escribir también sabe hablar bien. Son herramientas que necesitamos para todas nuestras carreras, independientemente que yo vaya para una oficina, de que yo ponga mi propio emprendimiento. Esos son dos aspectos que debe tener básico todo estudiante de comunicación social y todo nuevo profesional. ¿Qué opinión merece los influencers? Yo no estoy en contra de los influencers. Pienso que, bueno, quizás la palabra a veces no, que influye en esto. Pienso que con esto de las nuevas tecnologías, pues hay unas personas que se han convertido en influencers. Yo diría que tiene mucho que ver más bien con marketing y vendiendo. Yo se lo digo también a los alumnos, ustedes cuando X artista, o ejemplo, el que tiene más seguidores en el mundo de Instagram es el deportista Cristiano Ronaldo. Es lo que hace a través de eso, la gente muy contenta. Yo soy amiga de Cristiano Ronaldo, yo lo sigo, soy el número 44.999 y él es mi amigo. No, usted, y se lo digo a los alumnos, usted no es ningún amigo de él, usted está ahí para consumir lo que él esté vendiendo. Le vende café, todo lo que él saque ahí está vendiendo. Entonces creo que esto a veces se ha exagerado, y los influencers pues lo que están es vendiendo y hacen dinero, y sí lo hacen. Aquí tenemos muchos ejemplos, y bien es la nueva tecnología, pero yo le digo a los alumnos, si usted quiere ser influencer, marque la diferencia. Sea un influencer en lo positivo, no chabacano, porque entiendo lo chabacano también se vende, pero no los podemos, o sea, porque a mí no me gusten, no los voy a quitar. No, es una tendencia que hay, veremos qué viene. Hablamos siempre con mi colega José Luis Guerrero, esto es una ola, veremos qué viene en otra ola, pero indudablemente que las nuevas tecnologías llegaron y no van a ir para atrás, van a ir al contrario. Bien, vendrán otras redes sociales, vendrán otro tipo de influencers, pero los influencers nacieron con las redes sociales, porque ahora todo el mundo tiene esto no son medios, su cuenta, sí, claro. Y su cuenta, somos prosumidores. ¿Qué significa? Yo produzco y yo consumo, yo produzco. Antes éramos puros consumidores los que no estaban en los medios. Ahora te quiere decir algo, si tiene su canal de YouTube y tiene su Twitter, y si quiere insultar a alguien, claro, se lleva sus consecuencias, ¿no? Por supuesto. Pero creo que también eso hay que dejarlo muy claro. Las redes sociales son vivas, hay una cantidad de gente presa, periodistas y no periodistas, influencers, por no saberlos utilizar, o no saber, yo no sabía que esto lo iba a leer. O por calificar. Por calificar, yo no sabía que esto lo iban a leer, ¿no? Cuando usted escribe algo malo, al que le corresponda, le llega. Profe, ¿cómo es ese proceso de selección de las noticias de alto impacto, la más importante, la menos importante? Esa discusión a mí me parece que es esta, ¿no? Recientemente murió el Papa Francisco, y puede ser eso un ejemplo claro, ¿no? Claro, eso es, bueno, siento yo que eso se aprende con la experiencia. Claro. Y mucha experiencia, porque es la jerarquización. ¿Y sabe por qué le pregunto, no? Claro. Porque a veces entre el que redacta la noticia, el director... Claro, no, entonces uno va viendo, o sea, ya le digo, la experiencia, yo veo cada vez que se muere un papa, son 7 columnas para hablar del periódico, ¿no? 7 columnas, eso no tiene discusión, porque claro, bueno, somos muchos los católicos, porque es una personalidad, porque el papa. Cuando hay un accidente, y yo siempre pues lo digo así, y hay muchos muertos, eso tiene que ir destacado, porque todos los días no hay un accidente. Y siempre hay algo en el periodismo que es viejo,
de la guerra de los tabloides, de cuando nacieron los medios impresos, la noticia no es que el perro muerde al hombre, la noticia es que el hombre muerde al perro. Todo lo que sea raro, todo lo que se salga de lo común, de lo cotidiano, tiene que ser noticioso. En política, entonces, si yo opino, un político X, yo opino que las elecciones fueron malas. No, esa es su opinión, eso va a salir, ok, bien, porque hay libertad de expresión, pero eso yo no puedo abrir el periódico con una opinión, con noticias, con hechos. Claro. Otra cosa es que opine un gobernante, pues sí toma decisiones. Juanito Pérez no las toma, muy bien que opine y que lo diga, pero no, entonces las noticias además son hechos. Si hay un tsunami, eso es un hecho. Eso no hay discusión, tiene que ir, si no de primera, de segunda, pero una foto grande. Qué bueno, ¿no? Eso sí. De una cátedra, ¿no? Gracias. Esas son todas las canitas. Las canas que tiene. Profe, desde el punto de vista académico, ¿cómo combatir la desinformación o los que llaman los fake news? Ajá. Las noticias falsas. Sí, bueno, ese es un tema de verdad que al lado de la hiperinformación ha nacido la desinformación. Sí, claro. Que realmente técnicamente es desinformación. Porque la información... es una información falsa, ¿no? Si es falsa no es información, porque uno de los requisitos de todo periodista es verificar. Entonces yo no puedo decir información falsa, estoy contradiciendo. Es desinformación, eso hay laboratorios, hay cursos, hay teorías, hay explicaciones, pero a veces la gente... La audiencia, el vulgo, no quiere creer, se queda con lo primero, por eso aquello de que quién recoge el vaso de agua. Le digo, cuando hubo aquí el proceso de protestas, de guarimbas, protestas para unos, guarimbas para otros, una noche salió un audio, porque además es muy... Y ahora con inteligencia artificial más, le pone la foto, le pone la voz, diciendo que habían tiroteado un bus en La Pedrera y que hablaba un padre, aquí hay muchos muertos, o sea que esas noches eran terribles, sí, todo el mundo la expectativa y todos los días pasaba algo y todos los periodistas, bueno, estamos en chat y todos, pero es verdad, y yo confirmo y no confirmo, eso nunca se confirmó y fue falso, de toda falsedad. Aún hay gente que dice que eso fue verdad y que los periodistas y los medios nos compraron para que no dijéramos la verdad. Yo digo, ¿y dónde están los muertos? O sea, es una cosa cuando a mí a veces me llegan, por ejemplo, a veces llegan, mire que lo que anda por WhatsApp, que una niñita, ha pasado en otras partes, pero no aquí, mató a otra en el colegio que no quieren decir nada porque el gobierno fue y compró a familia, pero ¿dónde la enterraron? O sea, toda la familia se va a callar. En la morgue, o sea, hay que hacerse un poquito de preguntas suspicaces. Claro. Cuando ponen titulares, por ejemplo, en WhatsApp, alerta, voy a decir, estos son ejemplos, ¿no? Toque de queda, todo en mayúscula, no sé qué más. ¿Y dónde está la fuente? ¿Y en qué otra parte salió? A mí a veces cuando me pasa, miro, y de una vez miro X, porque lo que esté pasando ahí, alguien lo dice. O está en tendencia. Ajá, y yo no, pero eso es falso, porque me lo preguntan unas personas que lo ponen a dudar a uno. No, mire, pero esto. Yo no, pero eso no lo veo en ninguna parte. Inmediatamente alguien también igualito, como está en tendencia en todo el país, lo desmiente. Entonces creo que hay laboratorios de desinformación. Hubo uno el sábado, antes de las elecciones, que suspendieron las elecciones y había el nombre de una periodista que escribe mucho de la oposición en X, su foto, todo, y decía suspendida, vio como yo lo había dicho, y comenzaron a pasarlo. Pero bueno, nosotros por lo menos tenemos muchísimo cuidado ese tipo de cosas, pregunta, repregunta, miramos, no, cuando vi, ella misma lo está desmintiendo por X. Que no fue. O sea, hay que tener también en eso muchísimo cuidado porque a medida que crece la información, crece la desinformación. Profe, como periodista, ¿qué historia les quisiera escribir, dejar contada de Venezuela? Pues no sé, a mí me gustan las historias que sean diferentes y que sean historias. Me salgo del plano político, o sea, de ahí no, de verdad que me gustaría escribir muchas historias, pero no. A mí me gustan las historias como la que escribí, que bueno, que fue una historia con la cual me siento muy satisfecha, no sé si voy a llegar a tener otra, es la historia de los trillizos que se graduaron. Esa historia pues es mía, yo la encontré, o sea, valga la redundancia, yo la
la revelé al mundo y ellos nunca habían aparecido en los medios más allá de La Hicieron Nación. tendencia en todo Y ahorita yo busco en Google y tienen, no sé, 10, 12, 15 páginas con los nombres de ellos. Ese periodismo, porque ese es un ejemplo de periodismo hiperlocal, que se volvió mundial. Se volvió mundial. Eso es lo que me gusta. O sea, ese tipo de historias me gustan, que son como de lo cotidiano, y le digo yo a los alumnos lo que no vemos. Yo tengo que tener los ojos abiertos. En el caso de Trillice lo doy el ejemplo porque yo lo tomé, a mí nadie me tocó las puertas, mire, vaya a hacer una entrevista. No, yo lo tomé así. Trillizo, que alguien me dice, no, porque yo trillizo. Sí, son igualitos, están en el hospital. Yo iba caminando, igualito al hospital. Sí, ya se van a graduar. Yo dije, me interesa, y seguí indagando, y bueno, y luego cuando yo los conocí y eso, a la mamá y todo lo demás. Son de Táriba, ¿no? Son de Táriba. Luego, como en noviembre, recuerdo que la mamá me llama, Mayrita, porque era la casualidad que la mamá había estudiado conmigo en el liceo, pero no sabíamos. O sea, imagínate, ¿sabe qué? Que le van a entregar un reconocimiento porque tienen los 3 mejores promedios. O sea, entonces esas cosas sí que son cotidianas, que las vemos, pero que yo no la veo como periodista, es lo que me gusta hacer en esta época. No me gusta hacer tampoco las cosas apresuradas. Yo eso lo duro haciendo como 2 semanas porque cada vez me exijo más para escribir. O sea, yo antes hacía una página diaria, no las quiero leer ahorita, pero ahorita yo escribo, entonces tengo que revisarlo con cuidado y paso a párrafo para allá, porque además tengo las bondades de la computadora para subir, para esto, para el título, e incluso se lo doy a otra persona para que lo lea, porque bueno, me gusta que quede con un sello personal, ¿vio? Que no lo pueda hacer la inteligencia artificial. Profe, ¿qué le sigue motivando el periodismo? Todo me gusta en el periodismo, me gusta mucho eso, que todos los días pueda haber una noticia diferente. Yo soy pues toda la vida en La Nación muy de diarismo. Y tengo un amigo en Caracas que siempre dice, no, usted la del diarismo aquí en el tacho. Pero bueno, me gusta eso, bueno, y hasta que lo pueda ejercer en medios. Y si no, pues haré también, tendré mi ventanita, que la tengo, pero no son tengo mi cuenta también en Instagram, pero pongo cosas más personales. Pero me gusta hacer es esta parte, estas cosas ya de la historia, demostrar como lo que existe, que nadie lo ve, pero que yo lo pueda ver. Eso, y que pueda realzar o ayudar, porque también he hecho algunos trabajos para ayudar a alguien que necesita un medicamento o que está en extrema pobreza. Esa parte como de servicio también me gusta del periodismo. Nada que ver con la política, que antes era política y yo hacía una columna que se llama Top Secret. Es más, a veces he tenido ganas de ponerla pero eso quita mucho tiempo. Sí, claro. Porque buscar los datos, porque también uno no puede decir mentira, porque ahí está la credibilidad. Yo en una columna no puedo, me gustaba, ejemplo, si había una reunión para tal cosa, la gente no la creía, yo daba detalles, yo daba que se tomaron un cafecito en este vaso, para que los que están ahí sepan que es cierto, que se salió ¿vio? O sea, no es decirlo por decirlo, para dar y para que todo el mundo me tenga en boca, ella es la que escribe esto, no. Entonces eso quita mucho tiempo y ya no tengo el tiempo, porque mi tiempo ahora pues es compartido con la universidad, a la cual le tengo que dedicar bastante. Profe, ¿cuál ha sido su fuente de inspiración? No, la fuente de inspiración quizás ha sido poder ejercer mi profesión para la cual estudié. Lo que yo le dije, yo nunca me imaginé haciendo otra cosa que no fuera periodista. La docencia, pero de periodismo, siendo periodista en un medio. Nunca me gustó las relaciones públicas. Yo a veces digo, yo creo que yo no estoy capacitada. La gente, no, ¿cómo se le ocurre? Es que es muy difícil. O sea, a mí siempre yo he estado en el lado de la crítica. Yo pueda criticar, decir, mirar, exponer. Las relaciones públicas es al contrario, es esconder en parte, poner todo bonito para que la gente, el jefe, quede bien. Esa parte a mí me parece muy difícil, muy difícil. No, va en contra de su personalidad. Sí, creo que para mí es más fácil ser periodista porque, bueno, he tenido de verdad la libertad, también debo reconocerlo, claro. En Diario La Nación. Ahí he tenido la libertad, el cuidado, pero la libertad. Profe, vamos con la ráfaga de preguntas cortas. Esta es rapidita. Bueno. ¿Comida preferida?
Ay, comida preferida. No sé, paella. Paella. ¿Qué música escucha? Esto es muy cómico, pero yo me quedé en la música del pasado, en los boleros, en la música del 60, no, del 60 no, 70, 80. Una película que nos quiera recomendar. Uy, una película. Soy cinéfila, pero déjeme ver, son muchísimas, pero hace poquito es la historia de que la volví a ver. Me gusta una, se llama El Espía, la he visto 2 veces. Y la historia de León, que es un niño que se pierde en la India y pese a que todo lo que da, pese a que está bien, encuentra a sus padres. Eso me pareció muy bonito, es una historia muy bonita. Y fue y se encontró con la madre, la verdad es vida real. Me gusta lo que sea de la vida real, creo que tiene que ver con el periodismo. Los True Crimen también, soy fanática de los crímenes reales. Un libro que nos quiera recomendar. Siempre me ha gustado mucho de Oriana Fallaci, Un hombre. ¿Qué es la familia? La familia creo que pues sí es la base de la sociedad. ¿Cómo es su relación con Dios? Soy católica, apostólica y romana. ¿Un café? El café, no voy a decir marcas, el que pueda tomarme, pero que esté espesito. El pan andino. El pan andino, tengo varias panaderías, pero una de las que más me gusta es la Concordia. ¿Por qué saluda a la gente de los rincones del Táchira? No sé, porque quizás lo hice una vez y la gente tuve mucha interactividad porque la gente que está fuera del país siente nostalgia, incluso aquí mismo del Táchira. Entonces que están, por ejemplo, en Caracas, esta es la calle y empezaron a ubicarla. Esa no fue mi intención, pero la gente comenzaba a ubicar. Yo no decía dónde era, esta calle Puente Real, y la gente, eso es Puente Real, y otros dicen, no, eso es Rubio, eso es Lobatera. ¿Qué es para usted la gratitud? La gratitud para mí es una virtud. Uno puede ser de todo, pero menos desagradecido. ¿Qué significa para usted Venezuela? Venezuela pues es mi país, es donde vivo, es donde viviré, es todo, es la patria, o sea, a la cual pienso que todos nos debemos y particularmente creo que la sigo queriendo y la seguiré defendiendo desde aquí, desde el país, porque nunca me he ido, ni tengo ni condiciones ni remota idea de partir. ¿Cómo la pasó? Muy bien. Gracias, Quique. Profe, gracias, Quique. Las pantallas de Un Café con Quique Voz son todas tuyas para que nos dejes ese mensaje al principio de la entrevista o de esta conversación, de esta tertulia. Le decía que era una persona que nos inspiraba, lo que estamos en los medios de comunicación, por su sugerencia, por sus valores, por su sarcasmo cuando escribe, por todo eso, por su irreverencia y porque eso necesita el país. Necesita personas como usted que nos muestran la gallardía de las cosas que necesitamos para seguir adelante, esa valentía, esas mujeres de hierro que marcan el antes y el después de una sociedad que estoy seguro que pronto verá resultados positivos para una mejor Venezuela. Sí, bueno, Quique, primero que nada, gracias por la invitación, la he pasado muy ameno. Ya la vamos a acomodar aquí. Es una conversación, lo felicito por su programa, ya le digo, es una nueva plataforma, además que está muy en boga. Mi mensaje, sobre todo se lo quiero dar a las nuevas generaciones, es que todo lo que se haga con profesionalidad. Que todo lo que se haga imprimiendo el profesionalismo. Y si estudian comunicación, recuerden, hay una verdad. Se pueden decir las cosas, todo se puede. Yo soy de las que creo. Incluso a veces llegaban en momentos de mucho conflicto X periodista. Jefa, ahí me decía jefa, no profe, jefa, ¿puedo escribir esto? Yo, ¿usted lo vio? Si es verdad, escríbalo, eso no tiene discusión. ¿Qué le pueden decir? Tal cosa, pero nunca le podrán decir que es mentiroso. Y tener eso, tener la credibilidad, de verdad muy, muy diferente con estas palabras. Yo pienso que, bueno, que es toda una vida dedicada a una profesión, la cual me gusta y la cual me sigue gustando y la cual ejerzo. Aunque la gente a veces no lo crea, pues sí tengo humor o sarcasmo. Sí lo tiene, muy marcado, muy marcado. Muy marcado, a veces me he encontrado a la gente y no puede creer. Yo sé cuando la leo, yo lo que hago es reírme. Bueno, la gente entonces del humor y las cosas, pero bueno, así soy, así los que me conocen detrás de
del escritorio detrás. Siempre he sido así. Gracias, Quique, por esta invitación. La pasé muy bien. Profe, ¿nos puede recordar su cuenta en X? En X, Omaira Labrador M. Profe, oficialmente la devuelvo para su galaxia. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Estuvo en esta tertulia de campeones en un café con Quique Voz. Nos pasó volando 1 hora y algo, ¿no? Sí, más Hablamos, de 1 hora. ¿no? Hablamos. Menos mal que no hay que usted es el dueño del programa y lo puede extender. Muchísimas gracias a esta tertulia de campeones con una persona que nos inspira, por supuesto, una referente de nuestra sociedad como es la profesora Mayra Labrador, directora de nuestro diario La Nación y profesora de nuestra ilustre Universidad de los Andes. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias, de vuelta Quique. para su galaxia. De vuelta para mi casita. Gracias. No, gracias Dios a me la usted, bendiga. Quique. Espero que la haya pasado Muy súper bonito. bien. Un café con Quique Voz. Tertulia de campeones con gente que inspira. Fue una presentación a nombre de Su Fruta sabe diferente. Avenida Principal de Las Pilas. Panadería Concord Express en el Centro Comercial La O. Clínica San Sebastián. Seriedad y responsabilidad al servicio de tu salud. DigiPrint, pura inspiración. Restaurante El Paso, descubre el sabor del desayuno andino. 8ª Avenida de la Concordia. Bodegón de Rey, calidad y buenos precios. Rockstar Venezuela, prueba el verdadero sabor americano.